por esta mañana que nos has permitido reunirnos, Señor, siempre con el propósito y el deseo de nuestro corazón de adorarte, de honrarte, de glorificarte con nuestra vida. Te pedimos, bendito Dios, que en esta mañana sea tu Espíritu Santo el que nos abra el entendimiento, nos vaya consolando, confrontando, mostrando, Señor, hasta este día en que hemos fallado. Bendito Padre, conociendo que somos imperfectos, que estamos todavía batallando en nuestras luchas, Señor, con nuestro pecado, pero aún así que queremos estar dispuestos, Señor, a seguir obedeciéndote, a vivir tu palabra, Señor, no solamente que quede guardada en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, y eso sea para que seas tú glorificado. Te pedimos esta mañana también por los hermanos que no van a poder asistir por diferentes razones, Señor, algunos con familiares enfermos, Padre, otros quizás también teniendo alguna enfermedad, el trabajo en ocasiones, Señor. Bueno, tú conoces perfectamente cuáles son los motivos. Nosotros solamente queremos pedirte por ellos para que seas tú el que los traiga, Señor, en cualquier situación que estén, que quites cualquier impedimento que puedan escuchar tu palabra. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, y en este tiempo, Padre, para que también nosotros estemos atentos a lo que tú nos vas a hablar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con esta clase. Y hoy toca otro tema. Hace 8 días pues finalizamos la parte de la prudencia. Esperemos que ya todos seamos más prudentes, ¿verdad? Que hace 8 días, que es nuestra lucha también diaria, ¿verdad? La parte de la prudencia. Y hoy vamos a ver este vicio, pecado, realmente, que es la pereza, que es un pecado pues que no se menciona, o no lo mencionamos, ¿no? Dentro de lo que estaba estudiando para preparar este tema, había ya un autor de un libro que mencionaba que en las entrevistas de trabajo, por ejemplo, siempre dicen, ¿no?, que cuál es tu debilidad, ¿no?, tus áreas de oportunidad, ahora que se le conoce, y muchos dicen el perfeccionismo, ¿no? Pero ninguno dice, pues es que soy perezoso, ¿no? Porque aparte no consideramos que seamos perezosos en muchas ocasiones. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo no solamente es el no hacer nada, ¿verdad?, sino muchas veces el dejar de hacer cosas aunque uno esté haciendo. Entonces, es un pecado, por eso decíamos que no se menciona, casi no es mencionable. Digo, yo hasta ahorita no he escuchado, a lo mejor sí, ¿verdad?, que alguien llegue y diga, pues vengo a confesar mi pecado de pereza, ¿no? Casi no se hace, no dudo que lo hagan, pero pues es parte de eso, ¿no? Entonces el perezoso, como tal, el animal, ¿sí lo conocen? Pues es un mamífero tropical que pasa gran parte de su vida colgado, ¿no?, de cabeza, siempre abajo de las ramas de los árboles, ¿no? Mejor ustedes ya saben esto y conocen un poquito más de los perezosos, pero solamente cuando se ven ellos obligados a descender a la tierra, estos perezosos se arrastran, ¿verdad? Vemos que son muy lentos sobre la superficie por la razón de, no sé, más o menos 3 metros, es lo que avanzan por minuto, se avanzan 3 metros por minuto estos animales, y eso es lo máximo de su velocidad que llegan a alcanzar, ¿no?, por hora, a lo mejor 500 kilómetros, a lo mucho ya es lo que ellos pueden avanzar, ¿no? De hecho, ahí se investigan más de estos animalitos, pues hay de diferentes tipos, ¿no? En algunos de ellos, lo mismo que son perezosos, y hay animalitos, parásitos, que se pegan a su pelaje, y ahí viven, ¿no? De eso viven animalito. Algunos han llegado hasta a asesinar humanos, ¿no? Entonces no los ven tan bonitos. Entonces, pues esos perezosos, pues esa es parte de un animal, ¿no? Y siempre relacionamos la pereza con ese animal, los que lo han visto. Pero, por lo general, los perezosos son lentos y están inactivos, porque eso es lo que realmente están inactivos. Vemos que no construyen ningún nido como otros, ¿no?, o alguna madriguera o algo. Ni buscan, por ejemplo, algún refugio para sus mismas
unidades, sus camadas, ¿no? Y duermen de 15 a 22 horas, por lo regular. Todos los días 15 a 22 horas, ¿no? Entonces se la pasan bien chévere, ¿no? Durmiendo 15 a 22 horas. Se levantan y ya entrada la tarde para comer hojas que están pues, a su alcance, o sea, no hacen mayor esfuerzo. Todo lo que esté a su alcance es lo único, no se esfuerzan por más. Entonces, por ser tan pasivos, prácticamente no se les puede adiestrar, ¿no? O sea, agarrarlos y adiestrar a los pobres animalitos, ¿no? Es muy complejo. Y aunque ocasionalmente podemos encontrar, dicen algunos perezosos trabajando en algún lugar, pues no es así, ¿verdad? No es así con los humanos. Entonces, pues la pereza es un pecado, realmente es un pecado. No es alguna cuestión mínimamente moral, social, que sí afecta, sí puede llegar a afectar, porque pues es parte de la pereza, como cualquier pecado, pues llega a afectar. Y es imperdonable para nuestra sociedad, ¿no? De hecho, la sociedad siempre rechaza a los perezosos, ¿no? En un trabajo, en algún lugar, siempre pues, rechazamos a esa gente que no hace nada, ¿no? Más si hay personas que son muy activas trabajando, pues rechazan ese tipo de personas, ¿no? En un trabajo normalmente eso es lo que sucede, ¿no? Y siempre hay burlas en un trabajo, ¿no? Porque se llega a ver, más en la actualidad, ahora con tanta tecnología, pues vemos que la inteligencia artificial, aparte de que ha ayudado a muchas cosas, pero también ha hecho que la gente se vuelva perezosa, porque buscan más en la actualidad, siempre ha sido, ¿no? Pero creo que ahora más, el hacer más con menos, ¿no? Pero no tanto para producir más, sino para descansar más, para estar más cómodos, esa es la realidad. Entonces, pues eso es lo que vemos de lo que es la parte de la pereza, ¿no? De hecho, la psiquiatría, psicología, pues no lo ven algunos de ellos como un pecado, ¿no? Por supuesto. De hecho, hay algún autor ahí que hizo una entrevista, es Jay Adams, hay una mención en uno de sus libros de manual de consejería, en donde describe cómo llega él, como consejero bíblico, una persona, ya un adulto, ¿no? Un joven de 30 años, yo creo, con él para que pues le diga, ¿no? ¿Qué necesita hacer? Porque pues él no puede trabajar, o sea, él tiene una enfermedad. Eso se lo dijo el psiquiatra, que ya lleva como 2 o 3 años en terapia, ¿no? Con este psiquiatra. Y le ha dicho lo mismo, es que tú no puedes trabajar, estás enfermo mentalmente. Y pues este consejero bíblico empieza a escarbar, ¿no? Dice, bueno, pero ¿cuál es tu enfermedad mental, no? De la que me estás hablando. Y él dice, pues eso me dijo el especialista, ¿no? Pues ese es el especialista el que me está diciendo que yo tengo una enfermedad. ¿No? Nunca menciona que es perezoso, no dice que tengo una enfermedad en la cual no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Dice, pero pues todos dicen que tú estás joven, estás fuerte, no tienes alguna otra enfermedad de otro tipo, nada más la que mencionas que es mental. Y tanto está mencionándole que dice, pues es que eso es lo que me dice a mí mi especialista, ¿no? Y dice, bueno, ¿tienes algún problema en el cerebro biológico? ¿Algo que te haya afectado? ¿No? Alguna enfermedad, dice un parásito que se te haya metido y se haya metido a tu cerebro, algo que te esté, dice, no, pues no. ¿Hiciste estudios de eso? Sí, pues hice estudios de eso. Dice, bueno, entonces lo que tienes es pereza, ¿no? Realmente lo que tienes es esa pereza, es un pecado, no es que estés enfermo mentalmente. Y eso, pues vemos que muchas veces sucede en algunas ocasiones, ¿no? Hace tiempo yo recuerdo que hay algún hermano que decía, la esposa era la que trabajaba, ¿no? Y tenía un buen trabajo, y él no trabajaba. Y recuerdo que decía, es que yo ya no puedo trabajar, estoy enfermo. Pero yo la veía bien sanote, ¿no? Creo que estaba más sano que yo y era mayor que yo, entonces decía, bueno, pues no puede trabajar, ¿no? Y él se quedaba en casa, pues entre comillas, a cuidar a los hijos, ¿no? Porque pues ya estaban grandes, uno ya era casado. Entonces, pues decía que él no podía trabajar, ¿no? Que ya le había dicho el doctor. Entonces, era su justificación, pues uno les cree, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad, creerles, pero bueno, eso es lo que él decía, realmente. Entonces vemos cómo, no solamente en la sociedad, en nuestra cultura, alguien que no es creyente, sino creyentes también pueden caer en ese tema de pereza, ¿no? Y ese es un extremo en el cual podemos verlo. Entonces, no es parte de eso
de la pereza vemos cómo en el mundo lo están catalogando, aunque es rechazada, pero muchos sí lo ponen como alguna enfermedad, ¿no? Entonces, pues hay psiquiatras, como mencionaba, autores de varios libros, fíjense que ellos mismos reconocen y dicen que en esencia hay solo un impedimento grande para el crecimiento espiritual, ¿no? O sea, son psiquiatras, no son creyentes. Y esa dicen que es la pereza, ¿no? Esa es la pereza. Dice, si vencemos la pereza, todos los demás impedimentos, hablando de otros pecados que pueden generar, él no lo pone así, dice, serán vencidos, ¿no? Hasta ellos pueden reconocer algunos, en cierta manera, que la pereza es algo que afecta, ¿no? Que afecta e impide muchas cosas dentro de una sociedad, de una persona. Entonces la pereza, pues ha sido reconocida como un problema moral, pero también espiritual, ¿no? Y eso es desde la antigüedad. Desde la antigüedad y en el contexto, pues, del Antiguo Oriente, pues vemos que el trabajo era considerado una responsabilidad comunitaria vinculado al orden puesto por Dios, ¿no? Y ahí en Génesis 2:13, pues si vamos ahí y me ayudan a leerlo, por favor, en Génesis capítulo 2, versículo 13. ¿Alguien lo tiene? ¿Me puede ayudar? No, perdón, es Génesis 2, dije, ¿no? 2:15, perdón. Ya me equivoqué, sí. Disculpe. Entonces vemos cómo Dios fue el que estableció desde el inicio el trabajo, ¿no? Y ahí no había, antes de que entrara el pecado, pues ya vemos que en Génesis 3 es cuando ya entra el pecado, pues no había nada que impidiera que la gente estuviera ahí de manera perezosa, ¿no? Rechazando, evitando el estar trabajando, el estar laborando. Y bueno, eso lo vemos desde Génesis y más adelante en lo que es la literatura sapiencial de Israel, pues especialmente vemos que en Proverbios nos habla de la pereza, ¿no? Es presentada no solo como un defecto de carácter, sino como una forma de necedad, dice, que conduce a la ruina personal y social, ¿no? Ahí en en Proverbios 6, el capítulo 6, del versículo 6 al 11, nos habla, ¿no? de toda la parte de la pereza y hace una relación, analogía con algunos animalitos, ¿no? Entre ellos, pues es obviamente la hormiga, ¿no? Que eso es lo que hace la relación, como aquella hormiga, pues no tiene alguien que la gobierne, ¿no? Que la esté liderando, no tiene un motivo o alguien que lo esté motivando para que esté trabajando, ¿no? Y normalmente en un trabajo, en cualquier situación, en la escuela, algo, siempre nos están, dicen, pues ahí picando las costillas para que hagamos las cosas, ¿no? En un trabajo normalmente, que es lo que más tenemos esa relación, pues muchas veces hasta llegan las amenazas, ¿no? Y si no, pues te despedimos, si no estás trabajando, o dicen, no, pues tú haces como que trabajas y yo hago como que te pago, ¿no? Eso es lo que normalmente se menciona. Y vemos cómo muchos evitan ese trabajo, evitan la situación de lo que están trabajando, ¿no? Si un jefe pide quedarse un poco más, pues siempre se dicen, y más si dicen con sindicato, pues me voy con mi sindicato, ¿no? ¿No? Hace poco aquí, donde estoy actualmente, en el área dijeron vamos a tener que hacer guardias, ¿no? Después del laboral, pues guardias por si pasa algo. Y otros pues van a tener que venir sábado, domingo, o sábado y domingo, ¿no? Y se les va a recompensar un día, dice, ese sábado se les va a recompensar en la semana, el martes, no vienes, ¿no? Entonces, no hay problema, te están recompensando. Y uno de los compañeros, pues sí empezó, ¿no? Ahí con la grilla. Bueno, ¿y esto va a venir en nuestro nuevo contrato de trabajo? Ahí va a venir las horas extras, o sea, entonces pues el jefe dijo, no, pues ya te dije que se va a ser recompensado. Y dice, pues no, pero si quieren que modifiquemos el contrato, pues se va a modificar y se va a tener que agregar que va a ser necesario, ya no se va a compensar que tengas que venir el sábado, ¿no? Entonces pues ya se puso rudo ahí el jefe y ya el otro chavo ya no hizo nada en ese momento enfrente de todos, porque lo dijo enfrente de toda la reunión que estaban ahí. Pero bueno, más adelante él agarró y fue
dicen capital humano, ya no es recursos humanos, ya es capital humano, a decir, ¿no?, que lo que había sucedido y que pues él esperaba algo, ¿no? Entonces, obviamente no lo estaba aceptando, quería hacer poco, o sea, no quiere trabajar realmente, sin considerar que sí debes de trabajar tu horario, pero hay una compensación, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la gente evita muchas veces el laborar, ¿no?, y busca cualquier cosa. Entonces vemos que eso viene desde la antigüedad hasta ahora, es bíblicamente hablando. En Proverbios 10 también nos menciona parte, hay en algunos versículos de lo que es la pereza, en Proverbios 12, por ejemplo, eso lo vamos a ir viendo en algunos versículos más adelante ya en específico, cómo habla acerca de la pereza. Y en el Nuevo Testamento también, ¿no?, en Romanos 12, en segunda de Tesalonicenses, ¿no?, ahí vemos cómo lo relaciona con la escatología, porque si recordamos, han escuchado en segunda de Tesalonicenses, pues no querían trabajar, ¿no?, y de ahí viene pues la frase, el versículo que todos conocemos, ¿no?, que el que quiera comer, pues que trabaje, ¿no? Y en el contexto que tenían los tesalonicenses, pues esperaban ya la venida del Señor y decían, pues ya para qué trabajamos, ¿no? Si ya va a venir el Señor, pues ya mejor aquí me quedo sentadito esperándolo, ¿no? No vaya a estar trabajando y no me vaya a llevar, ¿no? Entonces, eso es lo que veíamos en ese sentido, y en Romanos de la misma manera. El Señor Jesucristo también menciona parte de ahí con aquel persona de los talentos, ¿se acuerdan? Que también ya vimos en parte de la prudencia, ¿no? Como él, por no invertir ese dinero, pues no ocupó esos talentos, ¿no? Entonces también es negligencia. La pereza es parte, es la negligencia por no hacer las cosas, y dice que era un siervo negligente, ¿no? Entonces, pues vemos todo esto a través también de la palabra. Los hebreos, los israelitas, pues el trabajo veían que era una expresión de obediencia al pacto que habían hecho con Dios, y vemos que también la pereza es una negligencia que representa un desorden moral, ¿no?, porque afecta a todos los demás, como decíamos, ¿no? Si hay alguien hasta en una casa que no quiere hacer las cosas, que normalmente se ponen de acuerdo, ¿no?, el papá, la mamá, los hijos, en hacer labores en la casa, pues si alguien no hace, pues se va atrasando, ¿no?, o se deja de hacer muchas cosas. Entonces, desde ahí vemos que también cómo la pereza tiene relación en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? En el Nuevo Testamento, pues vemos que la pereza adquiere esa extensión que mencionábamos, eclesiológica, parte en la iglesia también, pero también escatológica, ¿no? Entonces, en la era contemporánea, como hemos mencionado, se ha sofisticado, ¿no? O sea, se ha puesto un poquito ya más en la actualidad, ya no solo es una inactividad física, sino es una distracción constante en la actualidad, ¿no? Y ahora pues algunos le llaman, de cierta manera, la procrastinación, ¿no?, que eso es lo que ahora se menciona. Hay algunos psicólogos, psiquiatras, el otro día estaba escuchando, ya hace tiempo antes de este tema, parte decía el por qué procrastinamos, ¿no? Y esta persona, yo supongo que es psicóloga, una doctora, lo enfocaba a la parte de la neurociencia, ¿no? Y decía, pues es que tu cerebro empieza a procesar alguna sustancia en el cual te causa temor y dices, no voy a hacerlo, ¿no? No voy a hacer esta actividad porque a lo mejor la voy a hacer mal. Entonces, ¿qué haces? Pues mejor tu mismo cerebro y se te detiene a continuar haciéndola, ¿no?, por algún temor, ¿no? O muchas veces, que pudiera ser cierto o no, dicen el ambiente en donde estás. Si estás en un trabajo en donde muchas veces hay poca luz, pues eso te impide, ¿no?, generar esta sustancia para que tengas esa actividad, ¿no? Entonces ya hay algunas recomendaciones en cuanto a esto, ¿no? Entonces vemos cómo ellos no lo ven como un pecado, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir viendo también, como hemos visto clase tras clase, lo que no es y lo que sí es, por supuesto, la pereza, ¿no? Entonces vemos que culturalmente se disfraza de descanso, de autocuidado, ¿no? Porque muchas veces lo que decimos, no es que estoy descansando de todo lo que elaboré, ¿no? Entre broma y broma, luego en el trabajo estamos en actividades y hay tiempos en los que es muy intenso, ¿no?
3, 4 horas y decimos, bueno, ya trabajé lo de la semana, ¿no? Ya me voy a descansar. Y unos, pues entre broma y broma, dicen, pues la verdad se asoma, porque sí lo hacen en esa semana, ¿no? O en ese día, por lo menos. Entonces vemos cómo la pereza, aunque esté uno laborando, haciendo cosas, llega a meterse ahí en alguna situación. Pero bíblicamente sigue siendo una desviación ese pecado que desvía el propósito de Dios, ¿no? El propósito divino. En cada uno de nosotros, en cualquier aspecto de nuestra vida, en los que están estudiando, los que están trabajando, los que están en un ministerio, los que están sirviendo dentro de la iglesia, ¿no? En la sociedad también, o sea, en cualquier lugar vemos que se desvía ese propósito divino por esa casa. Por eso decíamos, es algo que no se menciona y la mayoría pues lo oculta, ¿no? Vemos en muchas situaciones del gobierno cómo llegas a un servicio y la gente pues no te atiende y dices, pues si no está haciendo nada, ¿no? Voy a alguna entidad de seguro social, de seguridad social, y están platicando, ¿no? Y se enojan, ¿no? Porque llega uno a preguntar, y siempre saben que llegan con una sonrisa, ¿verdad? Y te responden con una sonrisa igual, que ya casi en todos los lugares decimos son la señora sonrisas, el señor sonrisas, ¿no? Porque manifiestan su deseo de estar trabajando, de estar laborando, ¿no? Entonces, y eso no nada más es en el gobierno, en cualquier lugar donde uno vaya, vemos la atención que dan porque no quieren trabajar, esa es una realidad, no quieren dar un servicio, ¿no? A final del día a quien sea, en cualquier circunstancia. Entonces, pues vemos que la pereza debe analizarse no solo como una conducta, sino como una condición del corazón, ¿verdad? Otra vez vamos en el hombre, una condición del corazón que afecta principalmente la relación con Dios. En consecuencia, pues con el prójimo y también muchas veces con ese llamado vocacional que tenemos, ¿no? Cada uno de nosotros. Entonces vemos cómo afecta en ese sentido, principalmente como hemos visto en todas estas virtudes, en todos estos vicios, pecados, pues vemos que afecta principalmente hacia nuestra relación con el Señor. Siempre va a haber esa afectación y es donde debemos enfocarnos. Entonces, la pereza no es representada en la Escritura como una simple debilidad de carácter, ¿no? No se presenta así, sino como un pecado moral con implicaciones espirituales, sociales, pero también económicas, ¿no? Eso es lo que impacta. Y vamos a ver cómo es ese impacto en cada una de estas áreas, ¿no? Entonces, en la teología bíblica, que sí le conocemos, se asocia con la negligencia, ¿no? Que es lo que comentábamos al principio, vamos escuchando esas palabras, con la negligencia, con la falta de temor de Dios y el rechazo de la responsabilidad que Él nos ha dado, ¿no? Entonces este pecado de la pereza pues tiene esas implicaciones también, ¿no? Espirituales, sociales y económicas. Y entonces, pues hasta aquí, en esta pequeña introducción, o esta introducción, pues hay que ir viendo en nosotros, en dónde estamos nosotros situados, ¿no? Poco a poco, ¿qué estamos haciendo? Yo consideraba exactamente, ¿no? Muchas veces que decía, pues yo sabía que la pereza es un pecado como tal, pero lo relacionaba, pues no hago nada, ¿no? Ni trabajo, ni hago nada en mi casa, como se conocen, ¿no? Ahora los ninis, ¿no? Que antes eran los ninis adolescentes, ¿no? Pero ahora ya hay de cualquier edad, ¿no? Entonces, pues decía, pues yo no soy un nini, si estoy trabajando, si estoy haciendo. Pero cuando empezamos a ver a la luz de la palabra y todo lo que nos muestra, mis actividades, dice, sí estoy siendo perezoso en estas áreas, ¿no? O sea, estoy siendo perezoso en esto, justificando muchas veces el por qué, porque me siento cansado, ¿no? Pero pues de ahí viene todo, ¿y por qué estás cansado, no? Ah, pues es que me dormí tarde, pero ¿por qué te dormiste tarde, no? Pues porque estaba viendo la televisión, y ver la televisión a lo mejor no es pecaminoso, sino el tiempo que agarro y digo, necesito descansar, ¿no? Necesito estar viendo la tele para descansar. Y como mencionábamos hace 8 días, todo lo que
nos enseña la cultura secular, pero muchas veces la cultura evangélica, mal enseñada, por algún concepto que alguien se lo inventó, lo dijo. Conocemos un pastor que decía, es que el hombre, cuando llega de trabajar, lo que necesita es ver la tele, para que descanse, para que se relaje, ¿no? Entonces, pues a muchos nos convenía y decía, pues yo vengo de trabajar, voy a ver la tele, ¿no? Porque es feo que lleguen y que las esposas les den queja de los hijos y pues de ahí muchos varones tomaban eso, ¿no? A su conveniencia, cuando en realidad pues como varón tienes que llegar y estás capacitado y facultado para recibir muchas cosas, ¿no? Y si la esposa tiene alguna situación, pues no es que esté quejando, tienes que escucharla, ¿no? Entonces él lo que dice es, así es que mujeres, aguántense, que espérense a que el varón se quede, se siente, póngale sus pantuflitas y pantuflas y bueno, dele masajito, lo que sea, para que esté tranquilo, ¿no? Entonces vemos esa cuestión cultural que ni bíblica es, pero pues ahí va uno, ¿no? Creyendo en su ignorancia, la verdad, al pastor, ¿no? Entonces vemos cómo todo eso llega a afectar en esa situación y esta pues no está exentado de eso, perdón. Entonces vamos a ver lo que no es la pereza, para que empecemos nosotros también a ver, identifiquemos qué no es pereza, ¿no? Entonces, para entender correctamente un poco más este tema, también es importante aclarar cosas que no deben de confundirse con la pereza, ¿no? Porque hay algunas muy importantes, algunas hasta físicas realmente. Entonces la Biblia considera esta negligencia. Gracias. Sí, gracias. No, gracias. Esta la Biblia condena la negligencia y la falta de responsabilidad, pero también reconoce la necesidad de un descanso. O sea, también es el Señor manda, ¿no? a que descansemos, a que haya un descanso en nuestras vidas, ¿no? Entonces reconoce eso, el descanso, la prudencia también. Hay que ver en qué momento aplicamos la prudencia y no implica en que estemos dejando de hacer algo, ¿no? Que seamos perezosos. La recuperación y el cuidado, es decir, el equilibrio en la vida que debemos de tener, debe de existir. Entonces, número 1, la pereza no es descansar cuando el cuerpo lo necesita. Eso es importante, ¿no? O sea, cuando necesitamos descansar nuestras horas, ¿no? De hecho, hay estudios normalmente que se hacen y te dicen que debes de dormir de 7 a 8 horas, ¿no? Como que eso es lo normal. Hay algunos que duermen menos, 6, 5, ¿no? Algunos quisiéramos dormir 5 horas nada más. Yo conocí a alguien que dormía 5 horas y con eso se recuperaba, ¿sabes? Pero bueno, no todos tenemos esa facultad. Por lo regular las mujeres duermen un poco más, ¿no? Algunas. Si es mi mamá, pues no, ya a unos 80 y tantos años se levanta muy temprano, ¿no? Entonces duermen menos, ¿no? Pero ya es su condición física, ¿no? Y uno sí necesitamos 7 horas por lo menos, a lo mejor, uno sí las 8 horas, ¿no? Para poder descansar. Entonces ahí estamos quitando cuando queremos o dejamos de hacer cosas, sueño, ¿no? A nuestro descanso. Y bueno, Dios mismo sabemos que estableció el principio del descanso y Jesús enseñó a sus discípulos a apartarse para reposar después de trabajar, ¿no? Él les decía, dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, ¿no? Entonces, después de que estaban discipulando los que estaban en este camino que el Señor los llevaba, pues los llevaba también a descansar, ¿no? Sabía que era necesario el estar descansando. En Éxodo 28 al 10, si alguien me ayuda a leerlo, de favor. Éxodo capítulo 28, versículo 8 al 10. Entonces vemos ahí el Señor mismo los puso a los judíos, no, bueno, sabemos la razón,
que también el que lo hizo, y ese es el día en el cual, como nosotros como iglesia también venimos, ¿no? A servirle a Dios, a honrarlo, a glorificarlo en este tiempo, ¿no? Decimos, ese es el día del Señor, en el cual se lo vamos a dedicar el tiempo necesario, ¿no? Entonces ahí vemos cómo también, digo, entre las actividades muchas veces que tenemos, podemos y debemos de tener ese día de descanso, ¿no? Para dedicarlo al Señor, estar a nosotros como iglesia, venir con el tiempo, ¿no? Ya establecido y decir, este tiempo es para el Señor. Si venimos a las 9, o los que llegan 8:30 hasta, no sé, las 12, 1, 2, sabemos que es ese tiempo, no es un tiempo desperdiciado, ¿no? Entonces ahí es donde necesitamos aparte la sabiduría de lo que ya vimos, ¿no? De sabiduría, discernimiento y la prudencia en cuanto a esta parte, ¿no? Va a haber ocasiones en las cuales tengamos que salirnos rápido, ¿no? Pero en la medida de lo posible, pues estar en esa comunión, ¿no? Y la comunión pues implica muchas cosas. El estar viendo a los hermanos, platicando, conociéndolos, ¿no? En muchos sentidos, para saber cómo somos, ¿no? Sus nombres, ¿no? A lo mejor siempre digo los nombres, por eso por lo regular casi no les digo hermanos, porque luego le digo hermano, ¿y cómo se llama? Pues el hermano, ¿no? Y somos pocos, imagínense, cuando son más, pues va a ser más difícil. Entonces, aunque reconocemos eso, ¿no? Que somos hermanos. Entonces, descansar no es irresponsabilidad, y cuando se hace con un propósito en el equilibrio que Dios puso para que cumpliéramos, ¿no? Entonces, después de que tenemos nuestros deberes ya necesarios, por eso conviene organizar, dice, nuestros horarios, ¿no? Ya como una aplicación práctica para esta parte de lo que no es la pereza, debemos de organizar horarios de trabajo, sueño y recuperación para servir mejor a Dios, ¿no? Y a los demás. Y sabemos que el servir a Dios no es necesariamente o puramente aquí en la iglesia, ¿no? Sino en el trabajo estamos sirviendo al Señor porque estamos dando testimonio, ¿no? A donde quiera que vayamos estamos sirviendo a Dios, ¿no? Entonces ya Dios es parte de nuestra vida, no debemos de excluirlo en ninguno de nuestros áreas en las cuales estamos viviendo, ¿no? En la escuela, en el trabajo, con los vecinos, o sea, donde sea está el Señor, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos, que lo que no es la pereza, ¿no? Ese descanso real, teniendo en cuenta lo que decía, pues voy a dormir más tiempo porque pues ayer, ¿cómo se llama? Pues me desvelé y por eso llego tarde al trabajo, por eso llego tarde a ciertas situaciones porque me desvelé, pero ¿cuál es la razón por la cual me estoy desvelando, no? O sea, no es ni trabajo ni es otra cosa, es por puro placer, ¿no? Puro placer que quiero yo descansar. Otro, de lo que no es la pereza, otro punto vemos, la pereza no es, la pereza no es reconocer los propios límites, ¿no? O sea, hay momentos en los que una persona necesita detenerse, ¿verdad? Dejar de hacer actividades. Una de ellas es por enfermedad, por agotamiento, por duelo, ¿no? O por carga emocional muchas veces también. Entonces, la pereza no es reconocer los propios límites, sino al contrario, ¿verdad? Viendo todas estas virtudes, pues muchas veces sería prudente el descansar en algún momento, ¿no? Yo conocía a varias personas ya de hace muchos años que decían, ay, mira, mi tío es muy trabajador, el enfermo, ebrio, desvelado, crudo, va a trabajar, ¿no? Y pues todos se admiran, ay, no, si es bien trabajador, ¿no? Bien responsable, ¿no? Y en parte había algo, ¿no? Pero es imprudente hacerlo. Por ejemplo, hay trabajos en donde no puedes llegar desvelado. Yo un tiempo trabajé, les he platicado, en el torno, ¿no? Las fresas, todo eso. Son máquinas en las cuales, mecánicas, que si no tienes cuidado te puedes llevar un dedo, una mano, o sea, quedar ahí, ¿no? Y un día a mí se me ocurrió llegar desvelado. Entonces, el peligro en el cual uno puede, y de hecho, desde que yo estudié eso, nos decían los maestros, este es un trabajo de alto riesgo, debes de estar con todos tus sentidos, dice, debes de estar al 100%, debes de tener mucha seguridad, ¿no? O sea, cuidar todos los ámbitos de seguridad, tener cuidado, usar batas, nada de relojes, nada de cadenas, nada de pelo largo, o sea, todas esas cosas que parecían exageraciones. ¿Por qué? Porque todos estos equipos están girando revoluciones impresionantes, te jalan y ahí te quedaste, ¿no? Entonces vemos cómo es también irresponsable, ¿no? Imagínense un doctor que llegue, que hay en los casos, yo me he enterado por mi hija,
que llegan en estadio etílico, desvelados, pues han cometido errores graves. Entonces no es una virtud que digas que llegas a un trabajo, a donde sea, está enfermo, ¿no? Imagínate, llegas, ahora que pasó el COVID, pues es que yo, aunque sea con COVID, voy a trabajar, o voy a la escuela. Pues es una irresponsabilidad. Entonces, y es que no es que sea pereza, ¿no? Eso es algo prudente y es parte de reconocer los límites de cada uno, ¿no? Entonces, ahí necesitamos esa sabiduría que Dios nos está dando a través de su palabra para detenernos en esos momentos de enfermedad, ¿no? De agotamiento, de duelo, muchas veces de duelo, de una pérdida, ¿no? Familiar, pues llega a suceder, ¿no? Porque también uno se siente el fuerte y tienes que pasar ese proceso de duelo, sabemos que con la ayuda de Dios, ¿no? Agarrado de Él, que es la única manera, pero sucede, ¿no? O sea, no podemos decir que ya, sabemos que es la gracia de Dios que nos da, pero humanamente en nuestra carne todavía hay esa emoción, ese sentimiento, no podemos separarlos. En este mundo, en esta carne, en nuestra condición, aún ya siendo renovados, regenerados, no podemos hacerlo. No, es imposible, es negligente. Entonces, no es eso, ¿no? La pereza no es, es reconocer nuestros propios límites. O sea, yo si reconozco, estoy diciendo no soy perezoso, reconozco, ¿no? Que tengo un límite y dependo de muchas cosas, principalmente de Dios. Entonces, pues para eso puedes pedir ayuda, tomar un tiempo de recuperarse para ajustar el ritmo, ¿verdad? De no verse como una falta de fe, porque también es eso. Muchas veces puede decir alguien o pensar, es que es falta de fe. No, no es falta de fe, ¿no? Es algo que Dios nos ha establecido. Sino es una forma sabia de cuidar lo que Dios nos ha confiado, ¿no? Porque de igual manera, si yo dejo pasar mi enfermedad, puede llegar el momento que se agrave, y tanto se agrava que impido los planes del Señor, ¿no? A lo mejor en la iglesia, en el trabajo, en donde sea, con mi familia también. Entonces debemos de tener mucha sabiduría en cuanto a eso, porque es importante, ¿no? El no dejarlo, ¿no? Entonces ahí entra esa parte de que no es pereza, reconocer que no es pereza, porque sí yo he escuchado a muchos que dicen, es que yo si no hago me siento que soy perezoso. No, es que tienes que descansar. No, no, no soy perezoso. Entonces yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Y está bien, no, no es pecado. Pero si ahorita estás enfermo, debes de cuidarte. Si tienes una neumonía y te paras a las 5 de la mañana en invierno, pues imagínate, ¿no? Entonces hay que ver esos límites. Número 3, la pereza no es esperar el tiempo correcto para actuar. La pereza no es esperar el tiempo correcto para actuar. Y ahí entra la diligencia, ¿no? Lo contrario a la negligencia. Entonces la diligencia no significa apresurarse sin dirección. Hay una palabra ahí en Eclesiastés 3:1, ¿verdad? Nos dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra, ¿no? Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Entonces para todo tenemos ese tiempo. Entonces la pereza no es esperar el tiempo correcto para actuar en muchas situaciones, ¿no? Porque como humanos pues queremos todo rápido, ¿no? Y otra vez lo mismo, pues, si no voy a entrar en pereza, porque ya me conozco o no quiero ser perezoso, pues entonces tengo que tomar decisiones rápidas, ¿no? Tengo que hacer las cosas rápido y siempre hay que detenerse a ver qué es lo que se analiza, ¿no? Analizar todo lo que hay en lo que vayamos a tomar como decisión. Entonces, antes de tomar decisiones importantes, es saludable, siempre lo hemos dicho, orar, buscar consejo y planificar, y la diferencia está en no usar la espera como una excusa para evitar obedecer o trabajar, ¿no? Entonces ahí es ese equilibrio en donde debemos de tener cuidado y otra vez repito, la sabiduría, ¿no? El que quiera hacerlo no es para evitar trabajar y dejar de hacer cosas, ¿no? No obedecer muchas veces lo que nos manda Dios o en cualquier situación de nuestra vida. Número 4, pues vemos que la pereza no es hacer las cosas con calma y excelencia. Entonces la pereza no es hacer las cosas con calma y excelencia, ¿no? Porque también el hacer las cosas rápido, pues no quedan bien, ¿no? O sea, en cualquier aspecto de nuestra vida, si no lo hacemos rápido, no va a ser como Dios lo ha determinado. Entonces, trabajar despacio no siempre significa ser perezoso
A veces refleja el cuidado y atención y responsabilidad. Eso es lo que refleja y es en todo ámbito de nuestra vida. Colosenses 3:23 dice que y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres, ¿no? Entonces, hay cosas que se deben de hacer con calma y con excelencia, no hacer las cosas rápido, ¿no? Y no implica que seas perezoso, ¿no? Volvemos al punto del trabajo, hay trabajos en que debes de tener mucho cuidado, debes de hacerlo con calma y con esa excelencia, ¿no? Porque hay unos que dicen, ¿qué querías? ¿Rapidez o exactitud, no? Así me decía un compañero de trabajo, dice, oye, necesito que hagas esto, ¿no? Y ya lo entregaba. Oye, pero faltó esto y esto. ¿Qué querías? ¿Rapidez o exactitud? Pues es parte del trabajo de cada uno, ¿no? Tienes que cumplir con todo eso. Tienes que cumplir con las cosas. Y eso pues sucede en todos ámbitos, ¿no? Entonces es mejor avanzar con constancia y calidad que actuar con prisa y con descuido, ¿no? Una persona diligente no solo busca terminar, sino honrar a Dios con la manera en que realice sus tareas, ¿no? Entonces ahí vemos cómo consideramos a Dios en todos sentidos. 5, la pereza no es decir no a compromisos innecesarios. La Biblia enseña sabiduría para administrar el tiempo y no vivir de manera desordenada. Entonces, el decir no a compromisos innecesarios, eso es lo que también debemos considerar, ¿no? No es que seas perezoso. Volvemos muchas veces al aspecto del trabajo, ¿no? En el trabajo normalmente los jefes tienden a decir, necesito que hagas esto, ¿no? Y tienen esa frase muy trillada que dicen, no me digas no, mejor dime cómo sí, ¿no? Eso es lo que dicen, no me digas un no, dime mejor cómo sí se va a hacer, ¿no? Y no se puede, la realidad es de que no siempre puedes hacerlo. A lo mejor no dices un no tajante, pero sí un déjame ver, ¿no? O sea, no te digo no, pero sí déjame ver, déjame revisar. Porque yo tenía un jefe que decía, ya le dije al jefe que vamos a hacer esto, y digo, pero es que no tenemos eso. Pues hay que ver cómo le hacemos, ¿no? Entonces hace uno las cosas y salen, pero no con esa excelencia, y las hace uno rápido, y eso genera otra situación más compleja, ¿no? Entonces en nuestra vida, en cualquier sentido, hay que decirlo, hay que decir no, ¿no? Hasta en la misma iglesia muchas veces tenemos que saber decir no, ¿no? A lo mejor un hermano que nos pide apoyo y en ese momento tienes otra situación, no porque no quieras ayudarlo, pues tienes que decirle no, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, no, es que el hermano me pidió esto, la hermana, pero ya tienes un compromiso con tu familia, ¿no? Importante, pues ni modo es el hermano, no, o sea, tienes que decirle, y no es porque no quieras. O sea, debe ser esa sabiduría que debes de tenerlo, ¿no? Y eso es no negarse siempre, ¿no? También, porque hay momentos. Entonces, debemos decir esos compromisos innecesarios, ¿no? En nuestra vida, igual, ¿no? Debemos de decir que no se puede muchas veces. Efesios 5, del 15 al 16, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿no? Y el número 6, por último, la pereza no son causas físicas que ocasionan desgano, cansancio. Ahí ya hablamos de cuestiones físicas. Una de ellas, y se puede relacionar, la verdad yo desconozco, ya no investigué un poquito más, pero sí he visto, dicen que es la anemia, ¿no? Que te impide tener una fuerza física, ¿no? Y pues creo que tiene esa relación, ¿no? Cuando estás anémico, pues no tienes todos tus nutrientes, todo eso, pues te impiden, te desgasta. Otro de ellos es el hipotiroidismo. A los que la padecen, en el caso de mi esposa, y yo lo he visto, ahora sí que carne viva, eso es lo que pasa. No tienen fuerza, se les acaba la fuerza, se les acaba, dicen, la pila. Necesitan como recargarse otra vez. Y pareciera que, dicen, pues que es perezoso, no. Es que es condición física, ya es algo físico, ya es algo biológico. Y si no lo conocemos, pues podemos decir, esta persona es bien perezosa, ¿no? No, es algo que desafortunadamente pasa, ¿no? Que es afectada ahí la tiroides y hay
muchas situaciones, hay muchas características que vemos de parte del hipotiroidismo, ¿no? Entonces es lo que sucede, así como hay momentos en los cuales tienen mucha energía, pero así se les acaba, ¿no? O sea, se levantan con energía y se la acaban en un ratito, pero pues no es porque ellos quieran, ¿no? Es parte de esa enfermedad física, exactamente, que necesita tratamiento y todo. Entonces no es, esas condiciones físicas no son. Otro, pues la fatiga crónica, ¿no? Que también pues, bueno, sabemos que es ocasionada por un exceso de trabajo, ¿no? Por no tener un descanso, pero llega a suceder que llega a haber esa fatiga crónica, más en la actualidad, que ahora con todo lo de la pandemia empezó a surgir esa parte de esa fatiga crónica, o también parecida conocida en inglés el burnout, ¿no? Que es ese trabajo en exceso que te lleva esa fatiga por lo que se hacía, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de eso. Otro es la diabetes, ¿no? Los que han tenido familiares la que la padecen, pues saben que también si no hay un cuidado, un tratamiento, pues los lleva a tener esa parte de fatiga, ¿no? Y no es que sean perezosos, yo lo viví con mi papá muchos años, y ya en los últimos años, pues sí era muy difícil, ¿no? Ya era impedimento. Otros dicen que es la apnea del sueño. Digo, yo conozco muy poco y sí conocí una persona que tenía apnea del sueño y todo el tiempo andaba así como los perezosos, ¿no? Y era muy hábil el señor, pero siempre dice, es que tengo apnea del sueño, ¿no? Entonces ya tenía una condición física. Pero pues dice, tengo que aprovechar el tiempo que estoy bien para trabajar. Y hasta eso en el trabajo pues le ayudaban, ¿no? O sea, bien sus jefes, ¿no? Porque sabían que tenía esa condición. Entonces, no es que era perezoso, sino tenía esa condición. Y otra es la fibromialgia, ¿no? También es parte de eso, los que lo padecen, los que yo he conocido a algunas personas, pues sí les impide, ¿no? No es que sean perezosos, les impide por los dolores, todo lo que ocasiona. Entonces, ahí hay que identificar también lo que no es la pereza, ¿no? Las cuestiones físicas, exactamente. No como lo que mencionamos al principio, ¿no? De este joven que decía, pues es que me dicen que, pues sí estoy mentalmente enfermo porque no trabajo, ¿no? Ni siquiera decían que era depresión, sino simplemente no. Y la última, la pereza no es depender de la gracia de Dios. O sea, confiar en Dios no significa dejar de actuar, sino trabajar con humildad, reconociendo que la fuerza viene del Señor, ¿no? Entonces hay que confiar en la gracia del Señor, pero no dejar de trabajar, ¿no? Entonces, muchas veces lo que mencionamos constantemente, espiritualizamos, ¿no? Santificamos las cosas, ¿no? No voy a trabajar, no voy a hacer esto hasta que Dios me provea, ¿no? Y justificamos, no, pues yo ya fui al trabajo, ya dejé muchos currículums, pues ya depende de Dios, ¿no? Pues hay que ver si es cierto, o sea, si bien hay una dependencia de Dios, confiar en que Él nos va a proveer un trabajo, va a abrir ese camino, pero en el sentido que tú estás haciendo, ¿no? No solamente es ir a dejar currículums o mandarlos, sino cómo te estás preparando hasta para una entrevista, ¿no? Y ahora con tanta tecnología te dan muchos tips, muchos consejos de cómo te debes de preparar, ¿no? Cómo debes de hacerlo. Hay muchos cursos, por ejemplo, en internet gratis que te ayudan, te abren un camino. O sea, ya no hay para decir, pues ya no puedo, ya no voy a conseguir trabajo, ¿no? O sea, es prepararse. Entonces ahí es donde debemos de tener cuidado en que vamos a depender, sí, de la gracia de Dios, pero también de lo demás. ¿Ok? Entonces es parte de Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Y bueno, Mateo 6:25 dice, por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, que qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces ahí vemos la gracia de Dios, ¿no? Pero eso no implica que no voy a dejar de trabajar, ¿no? Muchos pueden utilizar ese versículo, y a ver cómo dice el Señor que no me afane,
Él me va a proveer. Si le da a los pajarillos de comer, pues me va a caer a mí del cielo como a los pajarillos, ¿no? Y no es así, o sea, hay que tener ese trabajo nosotros, tener ese esfuerzo, ¿no? Porque el trabajo como tal, esa palabra, pues sabemos que es esfuerzo. Entonces, alguien que no se esfuerza por trabajar, pues vemos ahí parte de la pereza. Esa es parte de la pereza. Entonces, en resumen de estos puntos de lo que no es la pereza, no toda pausa o espera o limitación debe llamarse pereza, ¿no? La pereza bíblica se identifica mejor por la negligencia, la excusa constante, la falta de obediencia y el rechazo a la responsabilidad. En cambio, el descanso sano, la planificación sabia y el cuidado personal y la dependencia de Dios pueden fortalecer una vida verdaderamente diligente y fructífera, ¿no? Y eso es en todo. Y vamos a ver cómo nuestras disciplinas espirituales, también lo espiritual, muchas veces somos perezosos. Somos perezosos porque no lo hacemos. Estamos siendo desobedientes a algo que Dios nos está demandando, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a que Dios nos lleve a ver en dónde estamos cayendo nosotros en esta pereza, ¿no? Que muchas veces, aunque estemos trabajando, vamos a ver cómo hay tiempos en los cuales soy perezosos. Aunque esté sirviendo al Señor, hay momentos en los que soy perezoso. Aunque esté leyendo muchas veces la palabra, esté diciendo, soy perezoso, porque estoy quitando unas responsabilidades. En mi familia, ¿no? Vemos cómo hay eso, ya teniendo en cuenta lo que no es la pereza, ¿no? En la parte física también. Entonces, pues, si Dios quiere, que 8 días vamos a seguir con otra vez la definición, pues que hay secular, la bíblica de la pereza, lo que sí es la pereza, algunos ejemplos ahí de pereza, y pues cómo ir saliendo también de esa pereza, ¿no? Para que el Señor nos vaya llevando a honrarlo y glorificarlo y quitar eso de nuestras vidas, si es que hay, ¿verdad? Porque a lo mejor no dudo que muchos son muy diligentes, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que Dios los ha mantenido así, en ese sentido. Entonces, pues vamos a orar, hermanos, para terminar esta clase y que Dios nos permita venir el siguiente domingo. Bendito Dios, Padre nuestro, queremos agradecerte por el tiempo que nos has permitido, Señor, escuchar de este pecado, Señor, que muchas veces algunos quizás huimos, no queremos tomarlo en cuenta o no reconocemos que pudiéramos tenerlo o estar cayendo en ocasiones en el Señor. Te pedimos que ahora que tú nos has mostrado un poco de lo que no es la pereza, Señor, pues vayamos reflexionando durante la semana y corrigiendo quizás lo que también tú nos estás mostrando de lo que pues hemos dejado de hacer, Padre. Y sobre todo porque no te damos la honra, Señor, no somos testimonio para ti, Señor, con esas actitudes pecaminosas que pudiéramos tener. Padre, te pedimos que seas tú y tu Espíritu Santo por medio de tu palabra que vaya confrontándonos, dando consuelo, guiándonos, Señor, dando dirección, sabiendo que nosotros somos imperfectos y que necesitamos de ti, Padre. Necesitamos de ti, queremos depender de ti en todo momento, en cualquier aspecto de nuestra vida. Te pedimos esto y te agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.